Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, continuamos con nuestro estudio. Estamos estudiando la carta a los Filipenses. Ya estamos en la recta final, iglesia. De verdad que ha sido de bastante bendición, bastante aprendizaje. Hemos nosotros visto a través de la vida de Pablo, ¿verdad? Precisamente qué es lo que el Señor ha llamado a que seamos, a que vivamos, a que establezcamos en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Y tanto hemos enfocado nosotros en la necesidad que hay, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y en nuestras relaciones, la semana pasada hablábamos de esto. Cómo podemos nosotros llegar a la restauración de aquellas relaciones que pues inevitablemente tenemos por cuanto estamos en este mundo y vivimos en esta vida. Entonces es importante hasta eso, considerar la restauración de las relaciones y muchos otros temas, como por ejemplo hoy vamos a hablar acerca del contentamiento. Y es algo que también todos necesitamos aprender, aplicar y vivir, llegar al contentamiento en cuanto a esto. Mientras estudiaba yo este tema me llevó a un artículo que te lo quiero platicar un poquito acerca de un estudio que se hizo, o más bien una reflexión, más que estudio, fue una reflexión en cuanto a cómo el avance de la tecnología y de los inventos había evolucionado o cambiado, ¿verdad?, la manera de vivir en los últimos 100 años. Cómo es que cosas que antes eran lujos, con el tiempo, con el pasar del tiempo se volvieron necesidades. Y fíjate, bien interesante, decía ese artículo, hablaba acerca, por ejemplo, en el año 1900, dice que aquí en Estados Unidos el 90% de los hogares no tenía electricidad. Interesante. Nada más el 10% tenían electricidad en todo el país. En el 1915 el 90% de las familias no tenían un vehículo, ¿sí? En el año 1930 el 90% no tenían un refrigerador en sus casas. Para el 45 no tenían un aire acondicionado el 90% de las familias en sus casas. Para el 60, el 90% no tenía una televisión a color. Para el 75 no tenían un microondas, el 90% de las familias no había microondas en sus hogares. Para el año 90, el 90% no tenían celular ni internet. Tal vez los jóvenes de hoy digan, ¿cómo vivían? ¿Cómo le hacían para subsistir en este ambiente, verdad? Los que somos del siglo pasado más o menos entendemos esta situación, ¿verdad? Pero el artículo seguía diciendo que hoy día el 90% de los estadounidenses tienen electricidad, cocina, lavadora, un vehículo, televisión, aire acondicionado, internet y celular. Y fíjate, aún en eso, el 100% de las personas aún decimos, no es suficiente. ¿Estás de acuerdo? Siempre queremos más. Estamos en una cultura de insuficiencia. Y es que conforme pasa el tiempo, las experiencias se miden diferente, quizá, no sé. La mayoría de las personas no está satisfecha con las cosas normales. Ya no estamos satisfechos. Y yo creo que también tiene mucho que ver ahora las redes sociales y cómo es que nos comunicamos y nos dejamos ver los unos a los otros. Y bueno, date cuenta tan solo, ya no estamos conformes con una comida normal. Ahora vamos a restaurantes donde te hacen hasta un show, ¿estás de acuerdo? Te hacen un show para que te sirvan y con humo y fuego y te sirven la sal no sé cómo. Y queremos eso y pagamos eso y queremos, ya no podemos estar en la tiendita normal que nos sirvan un platillo normal. Nuestras expectativas siempre están más adelante. Queremos el mejor trabajo, que sea mejor pagado, queremos que nuestra casa sea la más llamativa de la calle, ¿verdad? Y ponemos 1000 muñecos afuera para que sea la más llamativa. Nuestros viajes tienen que ser los más exóticos. Ya nada puede ser normal. Ya nada. Y en lo personal también pasa. Quiero que mi matrimonio sea el más perfecto, casi casi celestial. Porque si no, no estoy satisfecho. Que mis hijos sean los más exitosos en las escuelas, en los deportes. Quiero que ellos sean y vayan a las mejores escuelas. Mi preparación tiene que ser la mejor, maestrías, doctorados, para llegar a un nivel más alto en mi trabajo y en mis aplicaciones. Quiero que mis vacaciones sean en un mejor resort, que me entretengan 24/7. Yo no voy a ir aquí a la isla donde no hay nada.
No, yo necesito ir a qué porque no estoy satisfecho. Pareciera que nunca podemos tener lo suficiente, ¿estás de acuerdo? Vivimos de inconformidad. Vivimos de inconformidad. Un autor llamado Dennis Johnson escribió, en tono de broma, pero con cierta verdad, él decía que la economía de este país se alimentaba de la insuficiencia del hombre. O sea, que el país depende del descontento del hombre para su economía. Y sí es cierto, porque te meten, hey, te hace falta, mereces más, vea esto. Y así es como crece, ¿verdad? Ahora, no creas que el problema empezó en nuestra cultura, en nuestra época, o en nuestra sociedad, o en nuestro país. Realmente esto inició al comienzo de la historia de la humanidad. Piensa a Adán y Eva, tráelos a tu mente. Ellos, ¿en dónde estaban? Literalmente estaban en un paraíso, literal. No les faltaba nada. Tenían lo que necesitaban, lo tenían. La misma presencia de Dios estaba ahí. Tenían todo lo que ellos necesitaban. Hasta que Satanás apareció. Y como él no estaba satisfecho, empezó a sembrar en ellos, ¿sabes qué? Descontento. ¿Qué fue lo que separó el corazón de Adán y Eva de Dios? ¿Qué fue lo que llevó a Adán y a Eva a tener una rebelión en contra de Dios? Simplemente que ellos querían más. Ellos querían más. Y Satanás, quien no tenía lo suficiente, los convenció de que ellos merecían más. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros vivimos de esta manera hoy día? Merezco más. No estoy satisfecho con mi matrimonio. No estoy satisfecho con mis hijos, con mi trabajo, con mi dinero, con el carro que tengo, con la casa que tengo. No estoy ni satisfecho con el cuerpo que tengo. Y es el pecado el que nos ha llevado a esto. Ponte a pensar. A vivir de esta manera, a una constante insatisfacción. Quiero que sepas una cosa. Todos la sufrimos. Todos vivimos de esto. Todos padecemos de esto. Ahora, ¿acaso estamos condenados a vivir de esta manera? ¿Hay algo que podamos hacer para cambiar nuestra situación, nuestra actitud? ¿A cuántos de ustedes les interesa tener un corazón plenamente satisfecho? Espero que a todos. Porque podemos tener en Cristo plenitud. Y es lo que va a hablar el apóstol Pablo el día de hoy. A través de su vida nos va a mostrar que se puede vivir en la virtud del contentamiento. Pero tú y yo necesitamos trabajar en esto. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo a través de su vida? Y quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4. Ya estamos por terminar esta carta, hermanos. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos terminando esta carta. Y hoy estamos en el capítulo 4, en el pasaje que está entre los versos 10 al 14. Me gustaría que abras tu Biblia. Lo voy a poner aquí enfrente, pero como quieras, si puedes tenerla abierta, porque me encanta que escribas, que anotes y que subrayes. Siempre nos va a servir esto. Filipenses 4, del 10 al 14. Déjame leerte esto. Escribe el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Fíjate, en este pasaje vamos a encontrar 4 principios que nos muestra Pablo para que alcancemos tú y yo esta virtud del contentamiento. Y el primer principio que podemos nosotros encontrar aquí para alcanzar esto es ser agradecido. Ser agradecido. El ejemplo de Pablo nos va a mostrar, ¿verdad?, que en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tú puedes permanecer de esta manera, agradecido, en gratitud. Fíjate cómo comienza el versículo 10, diciendo: en gran manera, ¿qué? Me gocé en el Señor. Ahora, esto tiene más impacto de lo que pudiéramos leer en estas simples palabras. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el contexto de Pablo, ¿dónde está Pablo? ¿Qué es lo que estaba padeciendo Pablo? Para poder decir esto, tú te pudieras preguntar:
¿Cómo es posible que el apóstol Pablo tenga gozo en medio de su situación? Recuerda, estaba encarcelado. No solamente encarcelado, estaba en cadenas. ¿Sí? Muchos creyentes lo habían abandonado. Iglesias le habían dado la espalda. Personas estaban dando falso testimonio de él en ese momento. Estaban hablando de él. Estaban desvirtuando su ministerio, desvirtuando su relación con Dios. Pero aún en esto Pablo dice, en gran manera me gozo en el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo Pablo llega a esto? Bueno, el apóstol había aprendido a enfocarse en lo que tiene y no en lo que le hace falta. ¿Te das cuenta? El enfoque de Pablo es más bien en lo que tiene, en lo que hay, y no tanto en lo que le hace falta. La gratitud podemos tenerla, hermanos, no en la expectativa que pudiéramos tú y yo tener o alcanzar, sino en lo que hay, en lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tiene Pablo? Sigue diciendo el versículo 10. Al fin han revivido su cuidado de mí, del cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Fíjate, la Biblia no dice cuánto dinero le mandaron. La iglesia de Filipos le mandó una ofrenda a través de Epafrodito. No dice cuánto fue, ¿te das cuenta? Solamente dice, Epafrodito me trajo de parte de ustedes, pero su gozo no estaba en la cantidad. Su gratitud no se encontraba en la cantidad, sino en la unidad de la iglesia con él. Pablo lo que está diciendo aquí es, ya por fin puedo saber de ustedes que están al cuidado de mí y están conmigo. Fíjate, Pablo estaba en cada oportunidad yendo a lugares diferentes. De hecho, más adelante, si tú lees en tu Biblia, va a decir que donde estuviera Filipenses siempre le mandaba apoyo. Y Pablo sabía que estaba ahí. Pero cuando lo encarcelaron en Roma, que es aquí, en esta carta, le perdieron la pista. ¿Dónde está Pablo? No sabemos. Acuérdate, no había Facebook en ese entonces como para saber qué estaba pasando. Ahora lo que le está diciendo, hey, gracias a Dios que tengo unidad todavía y en eso está mi gozo y mi gratitud. Mi contentamiento no es tanto en la cantidad, por favor no pienses eso, sino es el saber que Cristo aún está en mí a través de ustedes. Yo me siento contento y en gozo porque están ustedes ahí. No la expectativa de cuánto pueda tener. A ver, ¿cuánto me mandaste? Hey, me mandaste menos de la vez pasada. No, de lo que sí tengo, que es la comunión con la iglesia, que es la comunión con Cristo a través de la iglesia. Hermanos, tenemos que aprender aquí algo. El contentamiento en tu vida va a surgir no de la cantidad que puedas lograr o puedas alcanzar o puedas tú producir, sino en la cercanía con Dios que ya tienes. La cercanía en Cristo. Tienes que saber esto. Muchas veces Dios no va a darte lo que quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas. Y el corazón agradecido cuando sabe que toda virtud viene de Dios, cuando entiende que todo lo que pasa en su vida viene del Señor, que lo que somos y lo que tenemos es por Él y para Él, entonces podrá estar confiado. ¿Te das cuenta? Sabiendo que todo va a estar bien. De ahí radica el contentamiento. De ser agradecido, Señor, gracias. Sé que estás conmigo. Ahora, la verdad es que el apóstol Pablo tenía toda la razón para sentirse al contrario a esto, en descontento. Si lo vemos humanamente por todo lo que él padeció y lo que estaba haciendo y recibiendo a cambio, ¿verdad? Él pudo haberse desanimado, fácil. Pero observa la manera en que Pablo responde. Él escogió gozarse con lo que tiene, sabiendo que Dios está con él y eso es suficiente. Dios es suficiente cuando está en tu vida. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir esto? ¿Cuánto de esto es real en nuestra vida? ¿Estamos siendo agradecidos con Dios sabiendo que lo que tenemos es por Él y que lo que más importa en ti y en mí es la unidad que hay en Cristo? De ahí viene la satisfacción de Él. Es poder decirle, Señor, gracias, porque aunque sea esto, mucho o poco, aunque sea esta condición, aunque sea este trabajo, aunque sea este matrimonio batalloso, aunque sea este cuerpo, tú estás conmigo. Y tú eres fiel. Tú no te apartas de mí. Puedo ser agradecido entonces. El segundo principio que vemos en el ejemplo de Pablo, que te va a llevar a esta virtud, es el también ser responsables.
responsable. No se trata nada más de apreciar lo que tenemos, sino usar lo que tenemos responsablemente. Dice el versículo 11, fíjate. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Piensa esto, para cualquier persona, un tema de escasez te puede llevar más bien a desánimo, ¿estás de acuerdo? Un tema de escasez te puede llevar más bien a descontento. Yo no sé si alguna vez tú te has visto en una crisis económica en tu familia, en tu hogar. Una crisis laboral tal vez. ¿Y a dónde te llevó? ¿Al desánimo, depresión, ansiedad, descontento? ¿Cómo puede haber contentamiento en medio de la escasez? ¿Qué piensas? Para el apóstol Pablo fue a través de la experiencia, de que su propia vida haya experimentado ¿qué? Que Dios es fiel en cualquier circunstancia. Pablo aprendió a aferrarse no a las expectativas, lo que él pensaba que debería de pasar o debería de ser, sino a la gracia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Estaba dentro de él lo que le mantenía contento y por lo tanto lo que le mantenía siendo responsable. Fíjate, esta palabra que Pablo usa aquí para contentarse, he aprendido a contentarme, es una palabra que se refiere más bien a que los recursos que necesita para ese contentamiento están adentro. Yo lo que ocupo está dentro de mí, por lo tanto no dependo de lo que pase afuera. Y es que en la vida pasa lo contrario. Cuando tú y yo dependemos de las circunstancias, de lo que pasa a nuestro alrededor, entonces vamos a estar en el piso siempre. Siempre. El contentamiento no se forma del salario que tengas, hermano. No se forma del título que tengas, la salud que tengas siquiera, de la popularidad, de tu estatus social. No depende de tu matrimonio celestial o de tus hijos excelentes. Todo eso es externo y un día puede estar y el otro día puede no estar. El contentamiento crece internamente y uno lo ejercita, uno lo trabaja. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en tu vida para cultivar tu interior? Para cultivar tu relación con Dios en el interior. Entendamos esto, iglesia. Cuando la Biblia habla de aprender, no se está refiriendo a un aprendizaje teórico de ciertas verdades. Cuando la Biblia habla de aprender, se trata de que lleves a la experiencia esas verdades, que las experimentes, que las apliques en tu vida. Es lo que hacía Pablo. ¿Y qué es lo que provoca esto? Bueno, convertir el conocimiento en sabiduría. El conocimiento en sabiduría para tomar decisiones correctas. Tenemos que entender esto. El contentamiento, fíjate, no es un regalo. O sea, no es de que tú ores a Dios, dame contentamiento, Señor, y al día siguiente amanezcas contento o satisfecho. No es así. Es una lección para ser aprendida. Dios te va a poner todos los recursos y circunstancias para que tú aprendas a través de la aplicación de la palabra, de la aplicación de tu vida cristiana a encontrar contentamiento. Es un trabajo que debemos de pelear, como cuando la lucha es contra la tentación de necesitar más. Pregúntate esto, ¿por qué necesitas más? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes estar contento con lo que tienes? ¿Por qué? ¿Será que más bien estamos siendo irresponsables con lo que Dios nos ha dado y por eso necesitamos más? ¿Estás diciendo entonces que lo que Dios te da no está bien y que Él está incorrecto y que Él falló y que tú mereces más? Estamos hablando de que cuando somos responsables con lo que tenemos, te va a llevar al contentamiento. ¿Por qué? Porque vas a estar tú seguro de que si tenemos o no tenemos, es porque Dios así lo está permitiendo. Es porque así Dios lo está queriendo. Entonces tú puedes tener paz de saber, Señor, si tú lo permites, que yo tenga escasez, entonces puedo confiar de que tú me vas a sostener. Él ha prometido que nada te va a faltar, que lo que necesites vas a tener. ¿Puedes confiar eso? Ahora, ¿en dónde se aprende? En la experiencia.
siendo responsables entonces. Dios, yo no sé por qué tengo escasez, yo no sé por qué me hace falta esto, pero tú sí sabes, y si crees que es suficiente con lo que tengo, puedo estar en paz. Y puedo yo tener contentamiento. ¿Te das cuenta? Es Dios. Pablo había entendido esto. Señor, tú sabes por qué pasan las cosas. Tú sabes por qué estoy aquí. Tú sabes por qué no tengo nada, Señor. Pero yo confío y acepto cualquier situación, porque sé que tú me sostienes. Y de aquí viene el tercer principio que nos muestra Pablo. Para alcanzar contentamiento es la aceptación también. Lee conmigo el versículo 12. Sé vivir humildemente, dice Pablo, sé tener en abundancia. En todo y por todo, ¿qué? Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, nuevamente, quizá en esta lectura no se alcanza a ver la magnitud de lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está pasando, ¿verdad? Cualquiera puede decir esto. Hasta lo citamos muchas veces en nuestra oración y en nuestra vida. Yo sé estar en escasez y en abundancia. ¿Por qué? Porque se te acabó el cereal en tu casa y digo, sé vivir en escasez. No tenemos idea de lo que Pablo está hablando acá. Pero déjame mostrarte un poco más adentro de la vida de Pablo. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, Pablo escribe que experimentó, dice, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, encarcelamiento, disturbios, desvelos, hambre. Más adelante, el capítulo 11 de ese mismo libro, escribe que 5 veces recibió 40 azotes menos 1, 3 veces fue azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, 1 noche y 1 día quedó náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Si lo pensamos, el creyente promedio, por muy poquito de lo que pueda padecer así, ya se hubiera resignado. ¿Estás de acuerdo? Por lo mínimo que vivió Pablo. No, esto no es para mí. Ahora, ¿qué pasa si te dijeran que la vida cristiana es esto? ¿Lo aceptarías? Hey, la vida cristiana es esto. ¿Lo aceptarías? Es quizá por eso que no podemos encontrar contentamiento, iglesia. Porque la realidad es que la vida cristiana es así. Quizá no en el mismo nivel, pero así es. Otra cosa es que nosotros no lo queremos aceptar. No, yo no acepto esto. ¿Cómo que voy a la cárcel? ¿Cómo que voy a padecer hambre o desnudez? Yo no lo quiero, no lo acepto. Y no encuentras contentamiento porque estamos luchando constantemente contra la realidad del cristianismo, que es la voluntad de Dios para ti. ¿Sí me explico? Pablo consideraba todo esto, me encanta, porque él consideraba todo como situaciones externas, situaciones que no aportaban a su contentamiento, ¿te das cuenta? Por lo tanto, todo esto para él no cambiaba su condición y su convicción interna. Y date cuenta, nada que se presente en tus circunstancias de afuera debería de cambiar tu relación con Dios internamente, tu vida interna. Por lo tanto, ¿el consejo cuál es? Afírmate interior. Afírmate en el interior. Pablo entendía esto. Pablo podía ser realista en sus cartas, ¿sí? Y aceptar. Si te das cuenta, Pablo nunca escribió algo así como para ocultar. No, la vida cristiana es perfecta, nada pasa, no se me vayan a ir los cristianos. No, él en esta misma carta mostró lágrimas, pero también mostró gozo. Él es claro en cuanto a esto. De hecho, más atrás él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿te das cuenta? Él aprendió a aceptar lo que Dios ponía delante de su vida. Y ahí encuentra contentamiento. ¿Cómo? En la gratitud, en la responsabilidad, en la aceptación y por último, en la dependencia. En la dependencia.
Es interesante la palabra que utiliza Pablo aquí para el verso 12 para decir que está enseñado. Es una palabra que nada más se utiliza en este versículo en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era una palabra que más bien la usaban las religiones paganas, ¿sí? Y la usaban en un contexto de cuando querían iniciar a alguien en un ritual, ¿verdad? De ocultismo, lo querían iniciar para su religión, para el paganismo, y usaban esto: he sido enseñado. Y literalmente deberíamos traducirlo como he sido iniciado, lo que está diciendo Pablo acá. Ahora, no está diciendo o sugiriendo Pablo que para estar o crecer en Cristo tenemos que ser iniciados en algún culto o en algo ocultista o algo así. No está hablando de esto. Lo que él está diciendo es esto: al ser iniciado en el Evangelio, cuando tú estás dentro del Evangelio, el secreto para el contentamiento, la herramienta para el contentamiento es esta: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pablo está diciendo, este es mi secreto. Cuando fui iniciado en el Evangelio, cuando conocí al Señor y por cuanto vivo en el Evangelio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto para el contentamiento es la dependencia de Cristo en todo. Por cuanto Él es el que fortalece, por cuanto Él es el que nos ayuda. Ahora, date cuenta aquí algo importante que notar. Pablo no está diciendo, puedes hacer lo que quieras si estás en Cristo. ¿Estás de acuerdo? Por favor, no usemos esto de esta manera. Luego hay personas en el gimnasio cargando pesas y diciendo, todo lo puedo en Cristo. O cuando van a Las Vegas y apuestan todo lo puedo en Cristo. Por favor, no es esto lo que está diciendo Pablo. No se trata de que si te concentras y crees en ti, vas a poder hacer todas las cosas. Hermanos, Pablo no está dando aquí una charla motivacional al decir, tú eres un campeón, cree en ti, ten fe en ti mismo. No estamos en una película de Disney que dice que los sueños sí se hacen realidad si crees en ti y te esfuerzas. No. Pablo está diciendo esto. Es en la dependencia de Cristo donde viene el contentamiento. En ningún momento sugiere que en Cristo todo va a salir bien. ¿Te das cuenta? Más bien, ¿qué está diciendo aquí? Que aunque todo salga mal, cuando dependes de Cristo, permanecerá el contentamiento. Es esto. Aunque todo esté mal, aunque haya escasez, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque tú no veas claro, no encuentres un camino recto, cuando dependes de Jesucristo, puede permanecer el contentamiento. ¿Ves la diferencia? Hermanos, el contentamiento no surge de la dependencia de ti mismo. ¿Por qué? Porque eres débil. Somos débiles, somos incapaces de llevar la carga de la vida y la carga del pecado por nosotros mismos, pero Cristo es capaz. Jesucristo es capaz. De hecho, Él ya cargó el pecado del mundo. Por lo tanto, el Evangelio es lo que necesitas. El Evangelio, aquello que para ti era imposible, Dios lo hizo posible a través de Jesús y su perfecta y preciosa obra. ¿Qué hizo Dios por ti? Fíjate, Él te rescató, te limpió, te perdonó, te acercó y ahora te sostiene, te provee lo que necesitas, te guía, te ama, continúa perdonándote, te sigue ayudando, te sigue mostrando misericordias cada mañana, te da un lugar en la eternidad, te ha dado una esperanza viva, ha puesto su gloria en ti. Todo esto es Cristo fortaleciéndote. Todo esto es Cristo fortaleciéndote. Por lo tanto, todo lo puedes en Él. ¿Qué más necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué más necesitamos fuera de esto? Fíjate, la virtud del contentamiento entonces se alcanza en gratitud, responsabilidad, aceptación y en la dependencia de Cristo. Él está en ti. Él habita en ti. Y Él te da de su fortaleza cuando dependes de Él y dejas que Él sea en ti. Y dejas que Él sea en ti. Déjame terminar con esta historia. Un hombre llamado David Livingstone, él era un misionero.
que tenía ansias de querer ir a predicar a África. Su meta era África, él quería ir para allá. Y llegó a una zona, a un territorio que era controlado por un cacique. No sé si ustedes saben lo que es un cacique. Es alguien que controla, que domina, que está en esta como presidente o rey del lugar, ¿verdad? Y según la tradición de ese lugar, fíjate, el cacique tenía que salir a recibirle y después de conocerlo, si todo iba bien, si le caía bien y si era buena onda, Livingstone sería capaz de viajar libremente por todo el territorio, pero solamente después de hacer un intercambio. Esta era la condición. El cacique iba a salir a recibirlo y después, si todo iba bien, iban a intercambiar algo. Y Livingstone lo que hizo fue, ok, dejo mis cosas aquí delante de ti para que escojas. ¿Y qué era lo que tenía Livingstone? Bueno, dejó su ropa, dejó unos libros, unos relojes, incluso hasta la cabra que traía, que le proveía leche, ¿verdad? Porque no podía tomar el agua de la zona por su salud. Pero para su pesar, el cacique eligió la cabra. Y en cambio, el cacique le dio una vara, un palo, en forma de bastón. Y Livingstone dice la historia que se fue muy decepcionado, porque era su cabra, era su leche, para su salud. Y le dio un palo, le dio una vara. ¿Qué hay de bueno en esto? Y no pasó mucho tiempo cuando empezó a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Cómo podría beneficiarme este palo? Y me quitaste la cabra. Más tarde, mientras viajaba, uno de los hombres que viajó con él de esas tierras le explicó que lo que le acaban de dar no era un simple bastón, no era un simple palo, era el cetro real. Era el cetro real y con él iba a poder entrar a todas las aldeas del país. El rey lo había honrado a David grandemente y así fue. Dios abrió puertas en ese lugar. Dios permitió que más misioneros llegaran y con ese cetro pudo él entrar y cumplir su propósito. La aplicación de esto es que a nosotros, muchas veces, en nuestra desilusión por lo que no tenemos, en esa desilusión porque no alcanzo lo que yo quisiera, fallamos en apreciar lo que realmente sí tenemos. Fallamos en apreciar lo que sí hay. Según Pablo aquí, Dios no nos dio simplemente un cetro, no nos dio simplemente un bastón. Él se dio a sí mismo. El Rey se dio a sí mismo y habita en nosotros. Y gracias a eso tú y yo podemos decir algo que Adán y Eva no pudieron, incluso que muchos cristianos no pueden decirlo incluso ahora, y es que Cristo es suficiente. Él es suficiente en toda área de mi vida. Donde yo le necesite, Él es suficiente. Por lo tanto, es en Él que yo puedo encontrar contentamiento. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.